Buenos días. Primero agradecerle a la Congregación Mariana, al Laboratorio de la Congregación, que me invitó a participar en este simposio, y muy especialmente al doctor Santiago Estrada, que tuvo pues la gentileza de invitarme como conferencista de esta charla. Este tema de falla para el medro no es un tema de endocrinología infantil, es un tema pediátrico. Pero ¿por qué lo estoy presentando? Yo que soy endocrinólogo infantil, porque estos pacientes nos los mandan a nosotros, pero en menos del 5% van a tener una patología orgánica. Aún así es una consulta bastante frecuente y es muy relevante para médicos generales, para pediatras, porque estos lactantes generan, que no están ganando peso, etcétera, generan mucha angustia en la familia. Entonces yo creo que es un tema bastante relevante. Vamos a cubrir la definición, la etiología, la prevalencia, qué hay que hacer para el diagnóstico, qué técnicas de tratamiento y cuál es el pronóstico de esta entidad. La definición es una inhabilidad para mantener un crecimiento adecuado. Usualmente en la niñez, la mayoría de estos niños son lactantes. Y el problema más grande es que no hay un consenso generalizado, universal, sobre cuáles parámetros antropométricos debemos tener en consideración para hacer el diagnóstico. El criterio que más se usa es un peso para la edad por debajo del percentil 3 o del percentil 5, y esto debe repetirse, hay que confirmarlo, hay que hacerle el seguimiento al paciente, eso no se puede con una sola visita. También otros consideran como criterio diagnóstico una caída del peso de más de 2 percentiles mayores en las curvas de crecimiento. Otros hablan de un peso para la talla menor del percentil 5, o en niños más grandes un índice de masa corporal por debajo del percentil 3. Otros hablan de talla para la edad por debajo del percentil 5, otros hablan de una velocidad de ganancia de peso por debajo del percentil 5, en fin, hay muchos parámetros. El más generalizado, y que no es el mejor, es el peso para la edad por debajo del percentil 3 o del percentil 5. Lo cierto del caso es que independiente del método, el parámetro ausológico que usted usó, lo ideal es hacer un seguimiento para definir un patrón de crecimiento tanto en peso como en talla. Entonces, cuando tenemos un paciente de estos con un peso por debajo del percentil 3 o 5 o cayendo más de 2 percentiles mayores, entonces tenemos que utilizar otros parámetros ausológicos para tener una idea más clara de cuál es el patrón de crecimiento de este paciente, no quedarse simplemente con peso para la edad por debajo del percentil 5. ¿Cuál es la prevalencia del síndrome de falla para el medro? Pues en los Estados Unidos se diagnostica en un 5 a 10% de los niños vistos en consultas de pediatría general, y en 1 a 10% de los niños hospitalizados. Por ejemplo, en la década del 80, 1 al 5% de las admisiones en Estados Unidos en niños menores de 1 año en hospitales de tercer nivel fueron por falla para el medro. Y les dije que esta es una enfermedad una condición más de lactantes, y hasta el 80% se ha descrito es en menores de 18 meses. Respecto a la etiología, se puede dividir en 3 grupos. Una, ingesta calórica inadecuada, y esa sería pues la causa más frecuente. Tenemos otras causas más raras, como son inadecuada absorción de carbohidratos, un lactante que está recibiendo la cantidad de carbohidratos acorde a su edad, pero no los absorbe. Y otra todavía más rara sería un excesivo consumo calórico, que vamos a ver cuáles podrían ser algunas de las causas. Respecto a otra división que se ha hecho en cuanto a la etiología, es dividirla en orgánica y no orgánica. Les digo que la causa orgánica, donde se encuentra una patología médica,
es menos del 5%. O sea, la mayoría de estos niños no tienen una enfermedad orgánica. Entonces tenemos el grupo que se llama no orgánica, y en ese no orgánica hablamos de factores sociales, factores ambientales, de interacción de los que cuidan al niño con el niño, y esta no orgánica es más o menos el 92%, y el otro porcentaje sería una combinación de las dos, orgánica o no orgánica. Entonces, en los niños hospitalizados por falla para el medro, hasta un 86% no tienen ninguna patología orgánica. Cuando hay una pérdida de peso muy severa, en esos casos sí es más posible encontrar una patología orgánica. Pero la mayoría de todos estos lactantes que se ven como con un peso bajito, que no están ganando mucho peso, la gran mayoría no van a tener ninguna patología. Y entonces hablamos de los diagnósticos diferenciales. Hasta un 25% de niños sanos pueden caer 2 o más percentiles mayores en peso y en talla. Óigase pues, entonces hay que tener esto muy en cuenta. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos casos? Niños hijos de padres de talla baja, porque es que si un recién nacido nació en el percentil 50 y los dos padres son muy bajitos, ese niño no está llamado a continuar por el percentil 50, él va a buscar un percentil apropiado a su potencial genético, y eso ocurre en los primeros 2 años de vida. Y también en niños con retardo en el crecimiento constitucional, lo que llamamos maduradores lentos, que son niños que pueden tener un peso y talla normal al nacer, y en los 2 primeros años desaceleran tanto peso como talla y se ubican en uno de los percentiles más bajos, y ya después de los 2 o 3 años siguen constante por ese percentil hasta la época del desarrollo puberal, donde tienen un reatrapamiento, un estirón, y terminan con una estatura acorde al potencial genético. También lactantes prematuros, cuando no se hace una corrección de su peso y de su talla para la edad gestacional. Recuerden ustedes que uno tiene que hacer corrección en prematuros para el peso y para la talla hasta los 3 años más o menos. Entonces uno le rebaja a la curva, digamos el niño nació de 30 semanas, hay que rebajarle entonces 10 semanas a las mediciones que se le hicieron, es decir, corregir para la edad gestacional, porque si no corrige le va a dar que está muy bajito en las curvas de crecimiento. Y los otros que también caen en peso y muchas veces en talla son los neonatos grandes para la edad gestacional, digamos un hijo de madre diabética, que son macrosómicos. Ellos van a mostrar pérdida de peso más pronunciada, porque ellos se ubican en el curso del tiempo en un canal apropiado a su potencial genético. Y recuerden ustedes que siempre en la curva de distribución natural siempre hay un 3% de personas bajas que están por debajo del percentil 3, tanto en peso como en talla. Esos son muchas veces niños con delgadez constitucional y que no tienen ninguna patología. Pero de todos modos hay unas causas no orgánicas, y la más común de ellas sería la pobreza, donde hay una falta de calorías para proporcionarle al paciente. Y existen otras causas dentro de las no orgánicas que no son muy frecuentes, pero que sí hay que indagar por ellas, y son familias disfuncionales donde la interacción de los padres, la madre o quienes cuidan al niño es una interacción anormal, donde puede haber historia de depresión materna, drogadicción, divorcio, violencia doméstica. Entonces, muchas veces estas dificultades en la interacción de los padres y de la madre con el niño, pues terminan en un síndrome de deprivación emocional. También hay que tener en cuenta factores sociales, falta de apoyo familiar, por ejemplo, madres solteras que no tienen parientes que les ayuden a ella, una madre soltera lactando un bebé y sin tener ningún apoyo ni de familia, ni social, ni económico.
inmadurez para asumir el rol de padres, madres adolescentes, muy inmaduras para asumir todo el proceso por ejemplo, de alimentación y de lactación. Faltas de habilidades para la alimentación, para la lactación, por eso hay clínicas o consultas de lactación. Y desórdenes en niños más grandes, ya sí podríamos hablar de desórdenes de la alimentación como la anorexia y bulimia, pero recuerden que estamos hablando más que todo es en menores de 2 años. En cuanto a estos que tienen etiología no orgánica, usualmente se inicia en menores de 2 años y como mencioné, está asociada en ocasiones a interacciones disfuncionales entre los que cuidan al niño, especialmente los padres y el propio niño. Y esto muchas veces termina en una pobre suplencia de calorías. Y puede ser también, y esto es muy importante que lo tenga en cuenta el pediatra, el que está viendo el niño, que no es muy frecuente, pero la falla para el medro puede ser una manifestación de maltrato infantil. Entre las causas prenatales no orgánicas pues está la desnutrición materna. Madres desnutridas van a tener niños pequeños y desnutridos, o madres con problemas de la alimentación como anorexia nerviosa, como bulimia, todo esto puede afectar también el crecimiento fetal. Entre las causas orgánicas prenatales, que vuelvo y repito, son menos del 5% de todos los casos de falla para el medro, puede estar asociadas a complicaciones prenatales que terminan en ¿qué? En retardo en el crecimiento intrauterino. Y ahí vamos a tener ¿qué? Madres expuestas a toxinas, alcohol, cocaína, tabaco, influencias ambientales, infección intrauterina, anomalías placentarias, cromosómicas, exposición materna a ciertas medicaciones como la hidantoína, el fenobarbital, o enfermedad materna, madres hipertensas, madres con enfermedad cardiovascular, anemia. La charla anterior habló mucho de las madres con diabetes mellitus y sobre todo cuando esta diabetes mellitus lleva muchos años, esas placentas son insuficientes. La mayoría de los bebés prematuros y de bebés que nacen con retardo en crecimiento intrauterino van a mostrar reatrapamiento en los primeros 2 a 4 años de vida. Por eso hay que tener un poquito de paciencia. Estos bebés con retardo en crecimiento intrauterino, más del 80-90% en los 2 o 3 primeros años de vida, hacen muy buen reatrapamiento y se ubican en un percentil apropiado a su potencial genético. Esta diapositiva sobre el diagnóstico etiológico, cuando hablamos de causas orgánicas, la podemos dividir en 3 grupos, como les dije. Una ingesta calórica inadecuada, eso puede ocurrir cuando hay malas técnicas de alimentación del niño, niños con reflujo gastroesofágico, se les ofrece la cantidad de calorías, pero por el vómito, etcétera, no van a terminar recibiendo toda esa cantidad de calorías. Y de las causas no orgánicas, problemas de depresión en quien cuida al niño y problemas de interacción y de deprivación psicosocial. Hay otras causas en las cuales el niño se le puede ofrecer la cantidad de calorías y no las recibe. Una de ellas, niños con labio leporino, con paladar hendido, que tienen tantas dificultades en la alimentación. Hay otras causas que es cuando se le ofrece al niño la cantidad de calorías que necesita, pero no las absorbe. Entonces aquí tenemos que pensar en alergia a la leche, síndromes de malabsorción, la estenosis pilórica, malformaciones del tracto gastrointestinal, algunos errores congénitos del metabolismo. Y esta que es más rara, que serían un exceso en el consumo calórico. ¿En quiénes ocurre eso? En los niños con enfermedades crónicas, falla renal crónica, enfermedad cardíaca crónica, un niño con una malignidad o muy raramente un niño con un hipertiroidismo, tiene una demanda metabólica excesiva. ¿Cuáles serían entonces algunos signos de alerta que nos haga pensar que el niño tiene una falla para el medro de tipo orgánico, que vuelvo y repito, es el menor porcentaje? Bueno, si encontramos al examen físico hallazgos cardiológicos, soplos, ingurgitación yugular,
si encontramos retardo en el desarrollo psicomotor, si encontramos anomalías físicas que nos hacen pensar que hay un síndrome dismórfico, si encontramos organomegalias, si hay historia de enfermedades respiratorias a repetición, etc. O un niño que tiene un vómito recurrente, una diarrea persistente, un niño que se deshidrata frecuentemente. Estos casos sí hablan más de una patología orgánica que de una patología no orgánica. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacer una revisión de sistemas completa y un examen físico completo. Y hay pacientes que tienen causas orgánicas y no orgánicas simultáneamente. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades crónicas, hay más chance de que esos pacientes reciban una ingesta calórica inadecuada por varios motivos. Uno de ellos, el estrés en el niño, y el estrés que genera una enfermedad crónica puede afectar la dinámica familiar y puede producir inclusive agotamiento en los padres en los que cuidan al niño, porque son niños que demandan demasiado y muchas veces los padres no dan abasto y muchas veces termina comprometiéndose hasta la alimentación del niño. También estos niños que tienen enfermedades crónicas están susceptibles a tener depresión y entonces empezar a perder interés por la alimentación. Esto no es para que nadie se lo aprenda aquí, pero esto quiero decir que es muy importante que nutricionistas, pediatras, médicos generales que están viendo niños tengan conocimiento de todos estos parámetros ausológicos. ¿Cuánto debe ganar de peso un niño en el curso del tiempo? ¿Cuánto deben crecer? ¿Cómo debe ser el crecimiento del perímetro cefálico? ¿Cómo deben ser los segmentos corporales del niño? Porque es que todo esto sí le va a dar uno muy buena idea de definir si ese patrón de crecimiento está de acuerdo a lo esperado o si se está desviando de lo esperado. Esta diapositiva, por ejemplo, yo sí se la muestro mucho a los residentes de pediatría, porque ellos están en formación y deben tener muy claro todos estos criterios ausológicos. En cuanto a los requerimientos calóricos de un niño, el lactante necesita de 100 a 110 kilocalorías por día en los primeros 6 meses y después 100 kilocalorías en el segundo semestre. Ya cuando tienen más de 10 kilos de peso son usualmente 50 kilocalorías por kilo de peso por día hasta los 20 kilos y ya después de los 20 kilos, 20 kilocalorías por día. Esto es muy importante, sobre todo las nutricionistas, cuando mandamos a los niños para que ellas estimen cuál ha sido la ingesta calórica del niño y si está dentro de lo que debería estar. Bueno, el niño prematuro es un caso ya muy especial, porque en los niños prematuros, para uno determinar si está adecuado su peso y su talla, como les dije, tenemos que usar una edad corregida. El reatrapamiento que ellos hacen para circunferencia craneana ocurre en los primeros 18 meses. Para el peso, generalmente a los 24 meses ya han hecho el reatrapamiento y para la talla por ahí a los 40 meses. Por eso les digo yo que generalmente hasta los 3, máximo 4 años uno debe calcular estos parámetros ausológicos con edad corregida. En algunos bebés ya, sobre todo los que han tenido los que llaman gran prematuro, esos a veces sí se pueden demorar hasta la edad escolar para hacer un reatrapamiento. ¿Qué curvas de crecimiento se deben utilizar? Hay muchas curvas de crecimiento. Yo, por ejemplo, no estoy familiarizado con unas curvas de bienestar familiar. Ya vi que hay unas curvas colombianas. Las más utilizadas son las de la Organización Mundial de la Salud y las del CDC, pero no estoy criticando estas otras tablas que les mencioné porque primero no las conozco y no tengo experiencia con ellas. En el 2006 la OMC actualizó las curvas de crecimiento y las curvas de crecimiento de la OMS, especialmente las de lactantes, son de lactantes alimentados a pecho. Las del CDC
incluyen niños alimentados con fórmula, que son más pesados. Entonces, si uno pone un niño alimentado a pecho en una curva del CDC, le puede quedar un poquito más bajito que si lo pusiera en una curva de la OMS. Entonces, la Academia Americana de Pediatría recomienda usar curvas de la OMS en menores de 2 años y en mayores de 2 años utilizar pues las del CDC. Vuelvo y repito, no tengo experiencia con las curvas colombianas, sé que las hicieron hace como 3 o 4 años y tuvo pues el apoyo de este Instituto Karolinska de Dinamarca, pero no las he usado, así es que en ese sentido sí no puedo dar ninguna información. Bueno, ¿cómo hacemos el abordaje clínico de un niño con falla para el medro? Lo primero, debemos documentar los hábitos de la alimentación. Y entre ellos hay que cuantificar la ingesta calórica. ¿Cómo se hace eso? Le dice uno a los padres que colecten toda la información de todo lo que consumió el niño en 3 o 5 días y que vayan a donde la nutricionista y ella hace el cálculo de cuántas calorías recibió el niño. Recuerden ustedes entonces que los niños con retardo en el crecimiento constitucional son pequeños y aparecen proporcionalmente pequeños en peso y talla, pero usualmente el peso para la talla es normal. En los que tienen ya una falla para el medro orgánica, lo primero que se compromete el peso, si sigue comprometido el peso en forma crónica, ya se compromete también la talla y en aquellos con casos muy severos ya está comprometido también el peso para la talla. En la historia clínica, una buena historia prenatal, consumo de cigarrillo, de alcohol, de medicaciones, historia, ya dije, de la alimentación del bebé por parte de la nutricionista y hay que indagar cómo se están preparando los alimentos, cómo se está preparando la leche. Muchas veces padres que no tienen recursos, la leche en polvo la diluyen mucho en agua, entonces lo que recibe el niño es muy poco. Investigar si han habido cambios en la dinámica familiar, investigar qué enfermedades ha tenido el niño, si el niño tiene enfermedades, infecciones urinarias a repetición, todo eso afecta también el crecimiento y el peso. Graficar entonces en las curvas peso para la edad, talla para la edad, circunferencia craneana y peso, talla o índice masa corporal usualmente en los mayores de 2 años. Determinar entonces así un patrón de crecimiento, por ello para hacerlo se necesitan varias evaluaciones consecutivas del niño. Cuando hay compromiso de peso y talla y circunferencia craneana, eso nos habla de que ha habido posiblemente un retardo en crecimiento intrauterino que ha comenzado desde el principio del embarazo o que hay algunas anomalías cromosómicas, algunos síndromes. Cuando solo el peso está comprometido, usualmente apunta más a deprivación calórica. No voy a detallar cada uno de estos puntos acá, es otra diapositiva que les muestro mucho a los residentes. Aquí lo que quiero enfatizar es que hay que hacer un examen detallado de ese niño de la cabeza a los pies, porque si bien, como les dije, la mayoría de los niños no tienen una patología orgánica, a veces esta falla para el medro puede ser la punta del iceberg que nos está diciendo que hay una patología de base y lo podemos encontrar con un examen físico detallado. Abordaje de laboratorio. La Academia Americana de Pediatría no recomienda hacer exámenes de laboratorio exhaustivos en niños con falla para el medro, porque en menos del 1.4% de los casos se va a encontrar una patología. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos niños no tienen ninguna enfermedad orgánica. ¿En qué casos se justificaría hacer una evaluación más detallada? Bueno, niños con signos y síntomas de una enfermedad orgánica. Ahí viene revisión de sistemas, examen físico. O niños que no responden a un manejo nutricional o de técnicas del comportamiento, de la alimentación. En esos casos justificaría. En aquellos niños que al examen físico no se le encuentra nada normal, usualmente el laboratorio no va a mostrar nada normal, pero hay unos exámenes tan sencillos, poco costosos, que pueden darle tranquilidad a los padres y quizá al propio médico. Y entonces en esos casos serían unas pruebas de tamizaje, como sería
un simple hemoleucograma con sedimentación. Es que una sedimentación elevada nos puede hablar de que hay un proceso inflamatorio crónico. Un humilde citoquímico de orina, mire, le puede mostrar proteinuria, glucosuria, anormalidades en la concentración urinaria como en una diabetes insípida. Un panel de electrolitos, una creatinina, un nitrógeno ureico, si quieren pruebas de función hepática, si están muy preocupados de que hay desnutrición, bueno, medir una albúmina, una prealbúmina. Estos no son estudios demasiado costosos y son estudios muy sencillos que no veo ningún problema en que se hiciera como tamizaje. Y si alguien se encontró signos dismórficos, por ejemplo un síndrome de Russell-Silver, bueno, justificaría ya hacer pruebas genéticas, pero no empezar de entrada con gases arteriales, pruebas de estímulo, hormona y crecimiento, un poco de estudios que no van a arrojar ningún resultado anormal. Ayudas imagenológicas. Bueno, si sospechamos que de pronto ese niño está bajando de peso y talla por un retardo constitucional, una edad ósea, nos sirve, especialmente en mayores de 2 años. En menores de 2 años más recomendamos rodilla y talón. Radiografía del tórax, bueno, si hay historia de enfermedades respiratorias a repetición, cardiopatías, etc. Videofluoroscopia, cuando uno tiene la impresión de que el niño está teniendo un reflujo gastroesofágico, y si este es severo, pues ya tocará hacer una endoscopia para ver si hay esofagitis, etc. Pero entonces estos estudios imagenológicos no los hacemos prácticamente de entrada, eso depende de qué encontró uno al examen. Tratamiento. La mayoría de estos niños se manejan ambulatoriamente y la mayoría de estos niños, como no tienen una enfermedad orgánica, no nos tenemos que meter en tratamientos muy complejos. El mejor tratamiento, tranquilizar los padres y hacer seguimiento periódico en la consulta. Ahora, cuando ya uno sospecha que verdaderamente hay alguna patología o que hay alguna disfunción familiar, malas técnicas de alimentación, ahí sí necesitamos contar con un equipo, y el equipo debe incluir el pediatra, nutricionista, trabajo social si se amerita, psicología o terapistas de la alimentación. La primera línea de tratamiento, entonces, en aquellos que detectamos que verdaderamente hay una pérdida de peso significativa, no encontramos patología orgánica, entonces tratamos de incrementar, a ver, la ingesta calórica. En los lactantes, por ejemplo, alimentarlos cada 3 horas, en niños mayores 3 alimentos principales más 2 meriendas. Cuando no hay respuesta a un incremento en la ingesta calórica y el paciente sigue perdiendo peso y uno está pues preocupado que no vaya a ir a una desnutrición severa, tocará hospitalizarlo, pero eso es el mínimo de los casos. En los niños que están alimentados a pecho, a veces hay que complementar la alimentación de pecho. Si uno ve que posiblemente no está recibiendo suficiente leche materna, entonces ahí hay que complementar con fórmula, incrementar, por ejemplo, los niños alimentados con fórmula, incrementar la densidad calórica de la fórmula, de pasarla de 20 a 24 o 27 calorías. Ahí nos ayudan mucho las nutricionistas, cómo vamos a incrementar la densidad calórica de la leche. En niños mayores, evitar el consumo excesivo de jugos. Los jugos no es sino agua y fructuosa y sacarosa, pero no le van a ofrecer al paciente ninguna macronutriente, ninguna proteína, perdón. Suplementos nutricionales cuando sea necesario. ¿Y hasta cuándo? Hasta que haya reatrapamiento. Durante el periodo de reatrapamiento, pues dar alimentos de alto contenido calórico. A veces hay que agregarles, por ejemplo, cereal de arroz a las comidas, o mantequilla, queso, crema. Esto lo saben mejor que yo un pediatra y una nutricionista. Siempre preguntan de estos estimulantes del apetito, y está pues el megestrol, la ciprofloxacina. Lo cierto del caso es que no hay evidencia clínica que estas medicaciones incrementan en forma sostenida el apetito de los niños y les hace ganar peso. Entonces yo personalmente no los uso ni están recomendados por la Academia Americana de Pediatría. Con el megestrol hay algunos estudios que sí demostraron en niños con tumores, con cáncer, que estaban en quimioterapia, que se aumentó un poco la ingesta calórica, el suministro de esta medicación.
¿Cuándo hospitalizar? Como les dije, ya la tendencia es a no hospitalizar. Excepcionalmente habría que hospitalizar cuando hay una falla en el manejo ambulatorio y cuando hay signos de malnutrición severa, como un peso para la talla por debajo del 70% de lo ideal. También cuando hay sospecha de maltrato infantil, cuando hay problemas psicosociales severos de los padres que no pueden alimentar al niño, cuando se necesita hacer una observación técnica de la alimentación, pero esto es en el mínimo de los casos. Y la punta pues del iceberg en tratamiento sería alimentar por sonda. Esto ya es una cosa demasiado agresiva. ¿Cuándo se podría hacer eso? Cuando no se puede obtener una ganancia de peso en un paciente aún hospitalizado y que tiene malnutrición severa. En ese caso habrá que poner una sonda nasogástrica, alimentarlo por lo menos 12 horas por la noche. Ahí sí nos tenemos que asociar de un gastroenterólogo, pero esto es una intervención bastante intensa. O en aquellos niños con falla para el medro que tienen una causa orgánica que no pueden recibir el contenido calórico que necesitan, cuando tienen una disfagia significativa. En esos casos pues es mejor asociarse de un gastroenterólogo pediatra y ver cómo se puede alimentar por sonda nasogástrica o gastrostomía, pero estos casos son excepcionales. Pronóstico. Bueno, la malnutrición pues es la causa más frecuente en todo el mundo de falla para el medro. Es obvio que niños con malnutrición severas y crónicas desde los primeros meses de vida sí van a tener problemas cognitivos y del desarrollo. Pero en los niños que vemos más frecuentemente con estas fallas para el medro, que son moderadas, que no tienen ninguna patología orgánica, metaanálisis de los 4 estudios más grandes han demostrado que estos niños no tienen compromiso del cociente intelectual en la edad escolar. Ya los han medido en la edad escolar y no hay ninguna diferencia con niños que no tuvieron falla para el medro. O sea, pues que esta es una entidad bastante benigna. Los niños que tienen historia durante el periodo neonatal y de la lactancia, de malnutrición, infecciones entéricas, etcétera, esos niños sí se ha encontrado que en el futuro van a tener un riesgo más alto del síndrome metabólico. Los niños con historia, el falla para el medro, sí pueden tener recaídas, por eso ese antecedente de falla para el medro implica que un seguimiento de estos pacientes en toda la edad pediátrica. Y vuelvo y repito, la mayor parte de los casos de falla para el medro no son orgánicos, se mejoran, muchos de ellos espontáneamente o simplemente con tranquilizar a los padres, hacer un seguimiento, si es posible incrementar la ingesta calórica si hay necesidad de hacerlo. Y para terminar tenemos entonces la prevención. Y la prevención es muy importante hacerla desde el periodo prenatal, por eso es tan importante la consulta pediátrica prenatal, donde se evalúe técnicas de alimentación con los padres y donde el pediatra pueda tener una idea de cómo está ese entorno familiar. Y es muy importante también que familias, padres, madres en alto riesgo, como madres solteras, madres adolescentes, etcétera, tengan apoyo por trabajo social, apoyo por nutricionistas, apoyos por enfermeras especializadas en lactación, especialmente para prevenir que estos niños que están a alto riesgo de tener falla para el medro la puedan presentar. Entonces, ya para concluir, el mensaje grande: la falla para el medro ocurre, es un motivo muy frecuente de consulta pediátrica. Más del 90% de los niños no tienen ninguna patología orgánica, es una entidad muy benigna que se mejora y que muchas veces lo único que necesitamos hacer es seguir al niño periódicamente, cada 4, cada 6 meses, tranquilizar los padres. De todos modos, a pesar de que es una enfermedad muy benigna, no podemos dejar de pensar que si hay un pequeño porcentaje que pueden tener patologías orgánicas o patologías no orgánicas por disfunción social, disfunción psicológica de los padres, del entorno familiar. Entonces,
a pesar de ser muy benigna, tenemos que estar seguros que no se nos está pasando ninguna patología, ningún problema social que puede estar afectando el crecimiento del niño. Bueno, con eso termino, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, y si la puedo responder, pues se la respondo. Bueno, muchas gracias.